Para los que no vinieron el martes pasado, acuérdense que estamos repitiendo la misma lección el día martes y el día sábado. Entonces, para los que no vinieron el martes pasado, vamos a estar colgando en la página de Facebook, vamos a estar colgando el video de la clase anterior. ¿Listo? Entonces, en la clase anterior, la clase que yo di el martes pasado, la vamos a colgar a partir de esta noche va a aparecer colgado, ¿cierto, Chuchito? Entonces, no se metan ahorita a las 9 porque no van a encontrar nada. Más tardecito, ¿listo? Para que ustedes escuchen la primera lección. ¿Quién de ustedes me dice de memoria de los que vinieron? Nelson, dame un nombre al azar de los que han venido el martes. Al azar. Nelson. Nicolás Cuyes. Nicolás, dime de memoria la visión de la iglesia. No la estudié. ¿No la estudiaste? No, tenemos que aprenderlo. Papá. Tenemos una congregación fundadora de iglesias que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo en Colombia y en las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por gracia de su Hijo Jesucristo. Bueno, muy bien, un aplauso. Entonces cierra tus ojos, tratemos de hacer un ejercicio mental. Cierren sus ojos. Digan, seremos una congregación fundadora de iglesias. Grábate eso, seremos una congregación fundadora de iglesias. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que es una fundadora de iglesias? O sea, que vamos a un sitio, fundamos una iglesia, después vamos a otro sitio y fundamos otra. No sé, no importa que sea en ciudad, en aldea, en departamento, en capital, sino en diferentes partes de Colombia y del mundo. Seremos una congregación fundadora de iglesias. ¿Ya? ¿Lo tienen? O sea, es lo primero, una congregación fundadora de iglesias. Listo, ya no lo aprendimos de memoria. Ahora, segundo, hablamos de los discípulos. Hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo. Hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera parte es que somos fundadores de iglesias. La segunda es que somos discípulos. ¿Listo? Aprenden de eso. Daniel, dime la primera frase. ¿Seremos una congregación? Y lo segundo, Miguel, que hace discípulos fieles. Ajá, listo. Y lo tercero, en Colombia y las naciones. ¿Listo? Ya tenemos esas tres ideas. La primera idea, seremos una congregación fundadora de iglesias. La segunda, que hace discípulos fieles, idóneos y llenos del Espíritu Santo. Verdaderos adoradores, ¿cierto? Y el otro, en Colombia y las naciones. Listo, verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo. Me pasaba eso. Y el cuarto, predicando el Evangelio y la vida abundante que nos ha dado por su gracia en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es? Predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado. Entonces, esa última dividámosla en dos. Predicando el Evangelio y además de eso, la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. ¿Listo? Entonces, son 4 ideas las que básicamente tienen nuestra visión. Entonces, díganlo todos en voz alta. Seremos una congregación fundadora de iglesias. Segundo punto, que hace discípulos fieles, idóneos, llenos, verdaderos adoradores, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo. En Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos
nos ha dado por su gracia en Jesucristo. ¿Listo? Y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. Paula, ¿te atreves a decirlo completo? A ver, ¿seremos? Seremos una congregación fundadora de iglesias que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, en Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesús. Uy, un aplauso, muy bien. No la pueden escuchar. Muy bien, listo. Todos ya se enlistaron, ¿cierto? Ya corrigieron su mail y todo, ¿cierto? Bien, bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada, como les decía a los que no han llegado, vamos a colgar a partir de esta noche en la página de Facebook de la iglesia, que se llama Iglesia La Roca Eterna, ¿sí? En Facebook busquen Iglesia La Roca Eterna, ¿sí? Iglesia La Roca Eterna. No es Iglesia Cristiana La Roca Eterna, no, Iglesia La Roca Eterna. Esa es la página de Facebook de la iglesia. Y ahí ustedes van a encontrar esta noche colgada la conferencia del martes pasado. ¿Listo? Entonces, para que si se la perdieron, pues entonces repasen ahí, se aprendan la visión, cuál es el objetivo principal, ¿cierto? Entonces, esta noche va a estar colgada. Bueno, listo, vamos a la lección de hoy, que es la segunda lección de capacitación. Listo. Entonces, la idea es que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir colgando en la página el resumen. Después, esta semana colgamos ese resumen. Por el momento, toma apuntes, porque te vamos a preguntar. Entonces, no te dejes corchar. Al que yo vea distraído, le voy a preguntar lo que esté diciendo. ¿Listo? Los grupos de enlace son parte fundamental en el desarrollo de la visión y la misión de la Iglesia Cristiana La Roca Eterna. Es a través de estos que se integran todas las áreas de la iglesia, todas. ¿Cuántas áreas hay? ¿Recuerden? Hay 4 áreas grandes que son hombres, mujeres, parejas y jóvenes. Son las 4 áreas grandes. Acuérdense que este año vamos a abrir el ministerio de los hombres, ¿cierto? Que no se sabe si se va a llamar los valientes de Gedeón, no mentiras, o si se va a llamar hombres de valor, o bueno, ¿cierto? Eso lo está hasta ahora en mi pensamiento. Pero hay 4 áreas grandes y hay 4 áreas de servicio. ¿Cuáles son esas 4 áreas de servicio? La alabanza, ¿cierto? Portavoz, que son los del sonido, escuela infantil, ¿y qué más? Y los vigías en la roca, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que los grupos de enlace son parte fundamental, es que a través de los grupos de enlace se van a integrar todos, ¿sí? Entonces, usted puede ser de Ujieres, pero usted de Ujier acá no se pone a charlar con los amigos, sino que usted de Ujier está sirviendo, acá está ayudando, pero en el grupo de enlace usted va a poder compartir con ese Ujier, pero ya de una manera un poquito más, cómo vas, cómo va tu trabajo, cómo están tus hijos, ya. Entonces nos vamos a integrar todos a través de los grupos de enlace. ¿Listo? Bueno, todo miembro de la iglesia debe pertenecer a un grupo de enlace sin importar el tiempo que lleve o la posición que ocupe, pues es un requisito fundamental para ejercer cualquier cargo. Usted dice, no hermano, yo quiero ser el que barre la iglesia. Bueno hermano, ¿a qué grupo de enlace pertenece? No, que yo quiero ser del grupo de alabanza. ¿A qué grupo de enlace pertenece? No, que es que yo soy la tesorera de la iglesia. Bueno hermana, ¿a qué grupo de enlace pertenece? O sea, todos, no importa cuánto tiempo llevan en la iglesia o qué cargo están ejerciendo, tienen que pertenecer a un grupo de enlace, ¿cierto? Entonces tengamos eso claro. La iglesia, a través de los grupos de enlace, garantiza al discípulo las herramientas necesarias para un mayor crecimiento espiritual y en un ambiente hogareño de compañerismo, armonía y amistad. O sea,
La iglesia, si yo por ejemplo les predico un domingo, yo les estoy garantizando de que el Espíritu Santo les está hablando a través de la palabra ese domingo. Pero yo a través de los grupos de enlace, la iglesia está garantizándote que tú vas a estar siendo equipado con las herramientas necesarias para un mayor crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en los grupos de enlace vas a tener no solamente una palabra, sino que vas a tener amigos que te van a estar compartiendo su testimonio, que van a estar orando por ti, que te van a estar apoyando. Va a haber un líder que te va a dar un consejo, va a haber una persona que va a estar orando por tus necesidades. Entonces, eso es, la iglesia garantiza que a través de, miren, entre más crezcamos, hermanos, como es lo que Dios nos ha venido diciendo, ustedes ahorita de pronto no lo ven, pero yo quiero que ustedes se metan y piensen no con los ojos, no con la mente natural, sino con la mente de Cristo. Y ustedes piensen en lo que nos ha dicho el Señor, que seremos una multitud. ¿Se imagina estando una multitud? Pues de pronto hay gente que llega a la iglesia y uno ni se entera ni cómo se llama, ni dónde trabaja, ni qué hace. Y las personas en una iglesia no van a estar pendientes el uno del otro, sino hay un mecanismo para que eso suceda. El mecanismo para que esto suceda acá en la iglesia son los grupos de enlace. Los grupos de enlace con el tiempo se van a convertir en más importantes de lo que hasta ahora son. Imagínense, está el grupo de la hermana María Elena, tienes un grupo de damas, y en medio de ese grupo de damas nos enteramos de que tiene una necesidad una de las hermanas, que está sin mercado, que necesitamos ayudar. Entonces ellas con su grupo tratan de solucionar ese problema y darle un consejo oportuno. Tal vez cuando ya se sale de las manos y dicen, no, es que el problema de la hermana es más grande, entonces, pastor, ¿será que tenemos una cita con la hermana? Pero digamos hay un conducto regular. ¿Cuántos estuvieron en el ejército? Levante su mano. Muy bien, hermano. Yo no estuve en el ejército, pero estuve 5 años en un colegio militar y aprendí una cosa. Allá se trabajaba por medio de batallón, pelotón, compañía. Entonces digamos que esto es un pelotón, ¿sí? Y digamos acá que Chucho está acá. Chucho es el comandante de la primera escuadra. Y aquí mi hermano es el comandante de la segunda escuadra, mi hermano es la comandante de la tercera escuadra, mi hermano es la comandante de la cuarta escuadra, y mi hermano allá de Cachucha es el comandante de la última escuadra, ¿sí? Y ¿saben qué? Que no importa si haya capitanes, coroneles, generales o un cabo, el soldado obedece a todos sin chistar. Entonces hay una cadena de mando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay pastores, ¿no? Que está el pastor de las parejas, el pastor de jóvenes, está el pastor general, que es el pastor Pedro, estoy yo. Pero tal vez a ti te tocó un coordinador de grupo de enlace. Ese es autoridad sobre ti. Y tú vas a aprender a dar cuentas a esa persona va a empezar a pastorearte más cercanamente, y va a llegar un momento en que el discípulo aprende a someterse no solo a la autoridad del pastor, sino a las autoridades que tal vez no tienen un rango tan grande, ¿sí? Pero eso nos va a enseñar a formarnos. Cuando uno se empieza a someter a alguien, ¿sí? Eso sí que lo forma uno. Dependiendo de cómo, digamos, este comandante, ¿cierto? Yo le digo, Chuchito, ¿cómo se ha comportado tu escuadra? Entonces me dicen, no, ese Luis, eso es toma pelo, eso me recocha en todos los grupos, no le veo, lo veo como muy recochón. Pero en cambio mi hermano, este hermano, yo digo vamos a orar y él es el primero que se para a colaborarme, la bitácora es el primero que la llena, mejor dicho, veo resultados en él. Pues entonces, ¿a quién creen que en el futuro uno va a recomendar para que ocupe el cargo de Chucho? Pues al que ha cumplido con los ciertos requisitos, se ha sometido y ha obedecido, ¿sí? Entonces yo quiero que tú entiendas
que los grupos de enlace van a ser va a ser donde vamos a medir la obediencia de cada uno, vamos a medir el sometimiento de cada uno, vamos a ver cómo Dios te pone en lugares porque tú has dado fruto ahí donde el Señor te puso. Amén. Entonces la iglesia a través de los grupos de enlace garantiza que hayan herramientas para un mayor crecimiento espiritual. El discípulo asiste al grupo de enlace una vez a la semana durante un poco más de 1 hora, o sea, es como 1 hora y 5 minutos, para que en un tiempo de alabanza, oración y palabra sea expuesto a la presencia de Dios, quien transformará su vida. Mientras comparte un refrigerio, experimentará de la amistad y del cuidado mutuo, siendo objeto de un pastoreo cercano y de un mentoreo efectivo para que siga su recorrido. Mentoreo es instrucción, ¿no? Y de un mentoreo efectivo para que siga su recorrido como discípulo y se haga parte activa de las diferentes áreas de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir de la clase pasada cuál es el recorrido del discípulo así rápido, lo que se les lo tengan en la cabeza, que se acuerdan? A ver, allá Daniel. Grupo de enlace, encuentro, curso bautismal, restauración, discipulado 1, aspirante a servir, entrevista pastoral, nivel ministerial, fundar iglesias, disciplina, restauración. Bueno, ahí hubo como un saltico raro. Sí. Después de la entrevista pastoral había otras cositas. La escuela. Entonces, pero bueno, vimos que la idea es que una persona, el primer paso que debe dar en la iglesia es vincularse a un grupo de enlace. Es a través de los grupos de enlace, la persona permanece dentro de un grupo de enlace y es llamado para ejercer alguna función dentro de la iglesia. Pero el principio inicia en un grupo de enlace. A grandes rasgos eso es lo que es un grupo de enlace, lo que les acabé de leer. Una persona aparta en su semana, aparta 1 hora y 5 minutos para disponerse a ir a un grupo, a un hogar, en donde va a encontrar la presencia del Señor en medio de la oración, de la alabanza, de compartir la palabra, y va a tener coinonía, va a tener amistad compartiendo un refrigerio, ¿cierto? Y va a encontrar gente que va a estar orando por él, y va a ser la presencia del Señor la que cambie y transforme todo eso. Al final de esta lección vamos a estar compartiendo algunas de las experiencias que ustedes, las personas que ya ejercieron dentro de los grupos de enlace, nos van a compartir al final sus experiencias, sean buenas o sean malas. Y vayan pensando, si ustedes tuvieron un grupo de enlace el año pasado, piensen en cada una de estas cosas. ¿Realmente en tu grupo se sintió la presencia de Dios? ¿Realmente en tu grupo de enlace viste que había amistad o no la hubo? ¿Viste que había un pastoreo cercano? Sí, el coordinador sí era una persona que estaba atenta de ti o no. Entonces todo ese tipo de cosas vamos a corregirlas, porque este año vamos a corregir la experiencia que tuvimos el año pasado, ¿no? Y que esos grupos que han tenido tantos aciertos nos puedan compartir también sus experiencias para edificarnos. Bueno, ¿qué es un grupo de enlace? Toda la iglesia entre semana se reúne en grupos homogéneos de 5 a 15, no, esto está mal, de 10 a 15 personas, pues esa es la idea, ¿no? De 10 a 15 personas. No me quiere anotar 10 porque no quiere. Eso quiere decir que van a ser más de 10. Listo. Toda la iglesia entre semanas se reúne en grupos homogéneos de 10 a 15 personas. Homogéneos es que el grupo es o de damas, o el grupo es de jóvenes, o el grupo es de caballeros, tratar de que sea homogéneo. Principalmente se van a reunir en casas y excepcionalmente en oficinas o salones, con el propósito de buscar la presencia de Dios, edificándose con la palabra, orando unos por otros, alabando al Señor y compartiendo como hermanos en armonía.
A diferencia del año pasado, el año pasado habíamos dicho, no importa donde usted lo haga, haga el grupo acá, en los salones de la iglesia, hágalo en el salón comunal, pues esta vez vamos a tratar en lo posible de que sea en un hogar. Si después de haber, ustedes 5 están en un mismo grupo de enlace y resulta que no se pudo en tu casa, y en la tuya tampoco, y en la tuya tampoco, y no hubo quórum para conseguir casa, entonces nos vemos obligados a decir, bueno, vamos a pedir un salón de la iglesia y lo hacemos en un salón de la iglesia. Pero primero vamos a tratar de en lo posible buscar la posibilidad de que sea en un hogar, en un hogar. ¿Por qué en un hogar? Porque la Biblia lo dice, vamos a 1 Corintios 16, 19. Miren lo que se decía, miren, decía, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, ¿cierto? Pero vamos a Hechos 2:46, que es un texto más específico, porque hay mucha gente que se agarra de textos fuera de contexto, entonces dicen, ¿sí ven? La Biblia dice que debemos reunirnos en casas, o sea, ¿qué hacemos reuniéndonos los domingos? Y entonces ya le empiezan a decir a la gente, déjense de congregar, eso no es bíblico. Entonces yo quiero hacer la aclaración, porque en Hechos 2:46 miren lo que hacía la iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Texto que quiero leer, Hechos 2:47, yo quiero leerles por motivos de doctrina. Quiero leerles este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es Hechos 2:46, les dije. Y todo el tiempo alababan a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, ¿cierto? El Señor iba agregando a los que iban siendo salvos, a aquellos que creían en la palabra de Dios, tenían fe, porque escuchaban la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, y eran añadidos a la iglesia de Dios. Porque recuerden que no porque te digan, no, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, entonces hermano, siéntese, coja un abanico y échese airecito y espere que Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Sí, pero ¿cómo los va a añadir si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán en aquel que no ha creído? ¿Cierto? ¿Cómo van a invocar en aquel en que no ha creído? No hay quien les predique. Bueno, listo. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces hacemos los grupos en casas? Porque los discípulos de la iglesia primitiva se reunían en casas y dice que compartían, comían juntos, alababan a Dios. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo los grupos? Pues estamos compartiendo un refrigerio, aunque sea un refrigerio humilde, un tan, un Swampy, no, un Santi, ¿cierto? Swampy es un lagarto. Un Santi, compartiendo, no sé, un pancito, pero están compartiendo juntos, están ministrándose al conocerse un poco más con los testimonios. Amén. Entonces, bueno, sigamos entonces con la capacitación. Hechos 2:46 y 47. Entonces, uno de los objetivos del grupo de enlace es que los miembros de la congregación no solamente asistan a las reuniones regulares en el auditorio, sino que también puedan reunirse en los hogares, como lo enseña la palabra de Dios, entendiendo que la iglesia no es un lugar físico, sino la reunión de los que se congregan en su nombre. Y vemos que en Hechos 2 dice que ellos eran constantes en ir al templo, pero también se reunían en las casas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser constantes en venir, congregarnos, no dejando de hacerlo como otros tienen por costumbre, sino venir, congregarte, pero también es necesario que nos reunamos en las casas. Por eso vamos a hacer el esfuerzo. Levanten la mano los que el año pasado tenían su célula o su grupo de enlace en la casa.
Levante la mano. En la casa, 2. ¿Quiénes tenían su grupo de enlace en la iglesia? La mayoría. Entonces lo que vamos a hacer este año es que vamos a procurar tener el grupo de enlace en un hogar. En un hogar. Vamos a tratarlo de hacer así. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante con la lección. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un grupo de enlace? Primero, unirnos en torno a la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Vamos a ir buscando 1 Corintios 1:10 y Filipenses 2:2. 1 Corintios 1:10 y Filipenses 2:2. 1 Corintios 1:10 y Filipenses 2:2. Leamos la Biblia. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, uno de los deseos del Señor es que cada uno de nosotros estemos unidos en un mismo propósito como iglesia local, enfocándonos en torno a una misma visión y no desgastándonos en esfuerzos particulares. Eso es como a ti te dicen: mire, te ponen un cartel y te ponen un círculo rojo y te dicen: apunte ahí porque ese es el objetivo. Si usted dispara, necesito que apunte ahí y todos nuestros esfuerzos van a enfocarse en pegarle a ese objetivo. Pero si todos nosotros estamos cargados de pistolas y cada uno coge y ¡pum!, uno tira para el techo, otro tira para la ventana, otro tira para la espuma, pues lo que se va a ver es que no se logró el objetivo. Y uno va a ver el objetivo y el objetivo está limpiecito, nadie le ha pegado al objetivo. Entonces lo que hace una visión es que te enfoca, te dice: un momentico, para allá no vamos a tirar, vamos a tirarle a este objetivo, ¿cierto? Por eso nos estamos tomando el tiempo de decir cuál es la visión, que es ser una congregación que funda iglesias, ¿cierto? Que hace discípulos, ¿cierto? Entonces que es en Colombia, en las naciones, y que es llenos del Espíritu Santo. Todo eso es que empecemos a tirarle al blanco. Entonces, ¿cuál es ese blanco? ¿Cuál es ese objeto, ese círculo rojo? Ese círculo rojo va a ser los grupos de enlace. Allá vamos a apuntar, a través de los grupos de enlace, vamos a dirigir todas nuestras fuerzas para que le peguemos el pepazo al enemigo. ¿Sí? ¿Cuál es ese objetivo? Tal vez el grupo de enlace es el papel, más bien el papel que nos permite que todos miremos hacia el mismo objetivo, y tal vez el blanco son aquellas personas que vamos a alcanzar para Cristo, que le vamos a robar al enemigo. El enemigo va a verse herido porque, pues aparte de que está vencido, él solo quiere engañar, robar, destruir y tratar de que la gente que iba a ser ganada se distraiga o se aleje de Cristo. Pero cuando todos apuntamos al mismo objetivo, hermanos, logramos lo que Dios nos puso a hacer. Por ejemplo, hermanos, si acá en la iglesia Chucho tiene un sueño particular que es muy respetable, y Dios quiere que también bendecirnos tanto en lo individual como en lo grupal, pero digamos, el objetivo de Chucho es: yo voy a ser un pastor que no haga grupos, que no evangelice, sino yo quiero tener un grupo de unos 10 y discipularlos y enseñarles todo lo que yo sé, y que no le compartan a nadie, sino que ellos se vuelvan los más como inteligentes en la palabra. Si ese es el objetivo de Chucho, pues ¿él qué va a hacer? Él va a estar apuntándole al techo, le está apuntando a otro lado y no le está apuntando al objetivo. Nuestro objetivo no es volver gente cabezona, sino nuestro objetivo es hacer discípulos que prediquen a otros, que sean llenos del Espíritu. No, entonces, digamos, solamente para eso, entonces yo le digo: Chucho, Dios te bendiga, ve y te haces un seminario bíblico a otro lado, tú te vuelves
Ve y organiza un seminario bíblico en otro lado. ¿Por qué? Porque el objetivo de él solamente es conocimiento. Pero aquí no es nuestro objetivo eso. Tal vez John tiene un fuego y me dice, yo quiero sanar a los enfermos, quiero llevarle mercado a los pobres, quiero visitar los hospitales. Yo digo, bueno, gloria a Dios, y en lo posible vamos a estarlo haciendo acá en la iglesia. Pero nuestro objetivo es predicarle a todo tipo de gente, ¿cierto? Por medio de los grupos de enlace, para ganar más gente para Cristo. Sea que estén en riqueza, en pobreza, en enfermedad, o no lo estén, pero que necesiten de Dios. Pero entonces resulta que el hermano dice, no, hermanos, como iglesia, armemos puras fundaciones. Vamos a armar fundaciones para drogadictos, vamos a hacer fundaciones para darle comida a los hermanos. Todos los días vamos a hacer un restaurante para darles comida gratis a los hermanos. Y yo digo, bueno, son ideas importantes, pero si nos enfocamos en hacer tu objetivo y hacer solo eso, nos salimos del propósito que Dios tiene en la visión conjunta para la iglesia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Eso no quiere decir que no vayamos a hacer obras, porque la fe sin obras es muerta, ¿no? No, sí vamos a hacerlas, pero no va a ser nuestro objetivo principal, ¿cierto? Nuestra visión. Bueno, avancemos. Eso es, primer objetivo, unirnos en torno a la visión de la iglesia. Otro objetivo de los grupos de enlace es que busquemos juntos la presencia del Señor. Hechos 2:28 y Mateo 18:20 y 2 Corintios 3:17, esos 3 versículos. Vuelvo a repetir, Hechos 2:28, Mateo 18:20 y 2 Corintios 3:17. Para la próxima trae con qué anotar, porque esto es una capacitación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de buscar la presencia de Dios? Mire, el buscar la presencia de Dios al reunirnos va a ser una meta muy importante dentro de los grupos de enlace, porque cuando nos exponemos ante Él va a traer transformación, va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer paz a nuestras vidas y nos va a ungir con su poder para ejercer nuestro llamado. Vamos a buscar en estos versículos que respaldan lo que estoy diciendo. Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. La presencia del Señor trae gozo, y esto está en el Nuevo Testamento, no es un versículo, aunque es un versículo que está mencionando palabras de David del Antiguo Testamento, está escrito en Hechos. El Señor nos llena de gozo con su presencia. Amén. O sea, uno tiene que salir de un grupo de enlace con gozo, porque Dios lo va a ministrar con su presencia en un grupo. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Cuando nos reunimos, ahí está la presencia del Señor en medio nuestro. Segunda de Corintios 3:17 y 18 dice, y escuchen esto porque este versículo es tremendo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor nos transforma con su presencia. El Señor trae libertad en medio de los grupos de enlace. Si hasta ahora no fue así, tiene que ser así. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Cuidado mutuo, otro objetivo. Cuidarnos. Brindar a cada discípulo la posibilidad de ser aconsejado y pastoreado de manera inmediata, siendo ministrado, instruido y restaurado. Brindar a cada discípulo la posibilidad de ser aconsejado y pastoreado de una manera inmediata, siendo ministrado, instruido y restaurado. Hagamos esa aclaración. Resulta, hermanos, que si yo, ¿cierto?, me pongo a pastorear solo la iglesia, yo, digamos que hubiera 300 personas, y entonces resulta que
yo digo, uy, ¿a quién le ministro? ¿A quién le ministro? ¿Cierto? Y de pronto alguien dice, pastor, vean, necesito un consejo, ayúdenme. Entonces, pum, me enfoco en esa persona y le ayudo. Y esa semana digo, no, yo tengo que ayudar más a la iglesia. Voy a ministrar a uno por día. Y empiezo a ministrar y resulta que llevo el primer mes y solamente le he podido ayudar a 30 personas de la iglesia. Y digo, no, voy a seguir pilo, voy a ayudar a otra persona. Entonces, en el segundo mes ya llevo 60 personas. Tercer mes, ¿cuántos llevaría? 3, 6, 9, 90 personas. Después, 3, 6, 9, 12, 120 personas. ¿En qué mes voy? Cuarto. Entonces resulta que el hermano número 200 tiene que esperar 4 meses para que yo lo ministre. ¿Sí me entienden? Ahora, estoy contando con una iglesia mediana de 200, 300 miembros. Pero cada vez que la iglesia crezca, hermanos, el pastor no va a dar abasto para ministrar a la gente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que capacitar al liderazgo para que cualquiera de ustedes lo pueda hacer en vez de mí. ¿Usted cree que Dios lo puede usar a usted? Amén. Si no lo cree, empiece a creerlo, que Dios lo va a usar. ¿Sí? Pero necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, porque es que cuando dependemos de un líder, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ese líder falla? ¿Se nos cae el mundo? O si Dios a ese líder le dice, bueno, usted, mijito, se tiene que ir a pastorear a otra parte del mundo. Entonces, ay no, ¿y ahora qué hacemos? Pero en cambio cuando el Señor Jesús ascendió, dijo, espérenme, sean llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer, ya habían recorrido el camino con Jesús, ya habían sido instruidos, ¿sí? Entonces, que tú y yo entendamos eso, que la iglesia tiene que ser viva, que tiene que estar, que digamos, bueno, Chuchito, sí, resulta que el hermano Luis tiene un problema y tal vez su problema es de negocios, y entonces dice, uy, puedo pedirle un consejo al hermano Chucho. Y viene y le dice, hermano Chucho, necesito que usted me aconseje, usted como coordinador que está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría de Dios, ¿qué debo hacer? Y tal vez Chuchito, claro, lleno del Espíritu Santo, le va a poder dar un consejo. Pero si Chuchito dice, no, definitivamente es que el hombre va a empeñar la casa, entonces no, pero hablo con el director del ministerio, o voy a hablar con el pastor John, o vamos a hablar con el pastor Andrés, y tratamos esos temas que son un poco más difíciles, ¿cierto? Pero cada uno de ustedes va a tener alguien que le diga, bueno, y tú, me ponen los retardos, ¿no? A la persona que llega tarde, porque si se pierde en mitad de la conferencia, pues entonces toca que la vean toda. Entonces, digamos, tú tienes un problema, y no solo eso, sino que él va a empezar a decirte, quiero discipularte, quiero tener un proceso de restauración contigo. Entonces ya él se encarga de pastorear más cercanamente a cada uno de ustedes. Ese es el objetivo. ¿Nos hace falta para eso tiempo? Claro, pero si no arrancamos, hermano, nunca lo vamos a hacer. Levante la mano si usted ya se siente capacitado como un pastor, que usted diga, no, yo ya tengo todo para ser pastor. Levante la mano. Bueno, humildes, eso está bien, hermano. Pero créame, si usted no cree que usted puede pastorear a alguien desde ya, pues entonces ¿cuándo lo va a hacer? ¿Sí? Si Dios te va a soltar la responsabilidad de dirigir un grupo, no es para que simplemente hagas una reunión y digas, uy, este martes voy a hacer mi reunión, se me va a llenar esa casa, sino que tú digas, qué responsabilidad. ¿Qué le voy a aconsejar a esta persona cuando esté mal? ¿Cómo voy a sostenerlo? ¿Cómo me voy a preocupar por mis discípulos, de estarlos llamando, de estarlos buscando, de estarlos mirando cuál es su necesidad? Entonces, vayamos madurando en que estar en un grupo de enlace no es cualquier cosa, es una responsabilidad, es un pastorado realmente. Listo, cuidarnos.
Filipenses 2:4, Gálatas 6:10 y 1 Corintios 12:25. Filipenses 2:4, Gálatas 6:10 y 1 Corintios 12:25. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o sea, no siendo egoístas. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Miren, hermanos, una vez, yo les comenté la vez pasada, una vez yo de los primeros sermones que prediqué acá en la iglesia, y yo estaba como a la expectativa a ver quién me dice si predico bonito o predico feo, ¿cierto? Que alguien por lo menos venga y me dice, hermano, gracias por las palabras que dijo, Dios me habló, no, es lo que uno espera. Y entonces, porque uno le pregunta a la esposa y la esposa lo primero que le dice es, mi amor, tienes que mejorar. Te equivocaste en esto, porque es la ayuda idónea, entonces le ayuda. Entonces de la esposa uno no va a esperar que venga con el halago de primerazo, no. Pero uno espera que alguien de la iglesia le diga algo. Y resulta que viene una hermanita y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Esta es la que me va a felicitar. Y llega y me dice, hermano, anoté no sé cuántas veces una equivocación que usted tuvo, una palabra que usted repite, y el resumen de la prédica, ¿cuál fue? ¿Cómo era la palabrita? ¿Saben una cosa? Dice, usted predicó, ¿saben una cosa? ¿Sabes una cosa? Y yo, entonces, si nosotros no tenemos amor los unos por los otros, yo le digo, hermanita, entonces, ¿qué hacen en esta iglesia? Lárguese, si es que no le gusta mi predicación, ¿cierto? Pero como el Señor no nos manda a hacer eso, sino que le tengamos amor a las personas. Entonces yo le digo, hermana, gracias, voy a cambiar mi forma de predicar porque sí tiene razón. Y era verdad, yo estaba repitiendo mucho esa palabra. Corregí el domingo siguiente y ya por lo menos cuando lo digo consciente. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Dios quiere que nosotros nos amemos. Y mira, cuando tú dices, ay sí, nos dijeron que tenemos que amarnos en los grupos de enlace, que tenemos que estar en armonía, y tú te imaginas ese prado verde saltando allá con flores, y dices, yo voy a llegar a mi grupo de enlace y todos nos vamos a amar. Pues no, la realidad es que te va a tocar con el que tuviste problemas, con el que tal vez te ofendiste, con el que tal vez repudias cuando lo ves, porque el Señor es experto en que nos va a poner a trabajar al lado de otra persona que tal vez no te va a elogiar, sino que te va a sacar el mal genio. Entonces, hermanos, no es una cosa de que tú quieras o no quieras hacerlo, es que la Biblia dice que nosotros no debemos ser egoístas, que hagamos bien a todos, más a los de la familia de la fe, que no haya desavenencias entre nosotros, sino que nos preocupemos los unos por los otros. Miren, desavenencias y diferencias va a haber siempre entre ustedes. Eso va a ser lo normal. La cosa es, ¿qué van a hacer para solucionar esas desavenencias? ¿Ah? Ahí solo hay una respuesta: amados los unos a los otros. No hay otra respuesta. Chuchito, yo puedo tener un altercado contigo y decirte, Chucho, ¿qué pasó? Este diseño no me gustó. ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué pusiste mal esa letra? Bueno, y Chucho se puede ofender conmigo, pero si nosotros no solucionamos, la iglesia se va a empezar a estancar. Porque Chucho me va a decir, no, ya no quiero hacer los avisos para los eventos. Dígale a otro que haga el portavoz, yo no quiero hacerlo. Y entonces, mire, las diferencias entre nosotros estancan el propósito de Dios para la iglesia. Entonces, si te estamos diciendo que Dios va a ponerte a alguien al lado en un grupo de enlace, ponle seguro que va a ser la persona que tal vez te fastidia más. Pero Dios quiere que arreglemos nuestras diferencias y echemos para adelante. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los veré, hermanos, cuando le diga, mire, su coordinador va a ser tal y su asistente va a ser tal. Ahí va a haber crujir de dientes. Bueno,
edificarnos. Edificarnos. Otro propósito de los grupos de enlace es edificarnos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La labor de edificar no solamente está en los pastores, no solamente están los profetas, en los apóstoles, en los 5 ministerios, sino está entre los hermanos. ¿Sí? Yo puedo edificar a alguien porque Dios hizo algo en mi vida y me dice: hermano, quiero contarle un testimonio y me pasó esto. Ya uno es edificado. ¿Sí? Cuando yo estoy mal y alguien me dice: oiga, Andrés, yo lo veo como cabizbajo, ¿quiere que ore por usted? Ahí me estoy edificando, estamos apoyándonos. Bueno, otro propósito. El otro propósito es edificarnos también en la palabra. En la palabra. Anoten estas citas: Colosenses 3:16, Hechos 20:20 y Hebreos 3:13. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar. Bueno, ese no lo anoten porque no sé si me equivoqué. Colosenses 3:16 y Hechos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortados unos a otros cada día. Acuérdense que exhortados es animarse, ¿sí? Cuando una persona se te acerca, joven, que me estás escuchando hoy, jovencita, si algún hermano se te acerca y te dice: oye, hermano, ese comportamiento que estás teniendo no es de un cristiano, tú tienes que dar ejemplo. No digas: uy, ese evangélico recalcitrante de la iglesia me tiene odio. Sino diga: sí, perdón, no me he dado cuenta. Y cuando estés en un grupo de enlace, tú vas a ser una figura pública. La gente no te va a ver: ay, ese es un pelado allá que está recochando. No, sino van a decir: oiga, ese es el coordinador del grupo de enlace de la iglesia. Ese es el que ayuda a llevar la bitácora. Ese es el que es el coordinador y el que predica ya los martes en el grupo. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice: un momentico, la cosa es seria. Nosotros somos testimonio. Y tenemos que también, si alguien de nuestro grupo está fallando en algo, uno tiene que tener la madurez suficiente y el valor para mirarlo a los ojos y decirle: hermano, te amo, pero estás embarrándola en esto, y la estás embarrando en esto, y la palabra de Dios dice esto. Eso es exhortarse, animarse a través de lo que dice la palabra. Entonces, déjense exhortar y exhorta. No que tú veas a tu hermano pecando y digas: ay, yo no me meto en ese problema, lo dejo allá. O hacer la fácil, ¿no? Pastor, a mí me contaron que tal hermano está andando en tal cosa. No, primero confronta. La Biblia dice que tienes que confrontar a tu hermano. Si tu hermano no te hace caso, entonces llama a 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y si no, entonces llama a las autoridades de la iglesia, y si no, tenlo por gentil y publicado. Hay un conducto regular, pero lo primero es que tú tienes que decirle las cosas. En oración, o sea, un propósito es tener oración en los grupos. Santiago 5:16 y Gálatas 6:1. Santiago 5:16 y Gálatas 6:1. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros, eso es bíblico. Si alguien les dice: uy, no, es que en esa iglesia se revolucionaron, ahora están haciendo unos grupos y es que comen en el grupo. Uy, qué anticristianos comiendo. Y otros oran unos por los otros. Uy, ¿quién dijo? Y habla uno que no es el pastor ahí predicando. Pues es que todo eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que estamos aplicando. Entonces, primero quiero darte una base bíblica para que tú con libertad ejerzas lo que Dios te va a llamar a hacer. Otro propósito es compartir, tener coinonía.
Hechos 2:44, perdón, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos, que ese era el que hablábamos. Entonces estaban juntos, andaban en armonía. Entonces, si usted no se toma un tinto con una persona y usted lo ve en la iglesia y ve a ese hermano allá de chaqueta gris y usted dice, ese hombre es el más serio del grupo de jóvenes, ¿cierto? Dice, y ahora se casó, ¿no? Ahora es el señor Don Leonardo. Dice, pero si usted nunca se ha sentado con él a hablar, usted no sabe en qué trabaja, a qué se dedica, usted no sabe cuáles son los sueños de él. Usted nunca va a tener una amistad con él, solamente va a verlo y va a determinar es por lo que ha visto de lejos. Pero como iglesia tenemos que empezar a conocerlos. ¿Sí? Amén. ¿Listo? Animar, afirmar a los miembros de la iglesia, ese es otro propósito. Segunda de Tesalonicenses 2:15, Colosenses 2:2, vuelvo a repetir, segunda de Tesalonicenses 2:15, Colosenses 2:2, Efesios 4:1 y Efesios 4:25. Entonces, afirman los miembros de la iglesia. Miren, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses 2:15? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes. Cuando estamos en los grupos y estamos compartiendo la palabra, nuestra doctrina, nuestra enseñanza se está afirmando cada vez más. ¿Qué dice Colosenses 2:2? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Nosotros tenemos que alcanzar esas riquezas de conocer más de Cristo, amén. Y en los grupos de enlace la idea es que no solamente compartamos del Señor, sino que también aprendamos de Él, de su palabra. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. A través de los grupos de enlace vamos a entender que vamos a afirmar cada cosa, la doctrina que nos han enseñado, lo que si a ti te dice alguien, hermano, los milagros cesaron, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado esa afirmación? Yo la he escuchado, pero varias veces, y de parte de gente que me ha sorprendido que lo ha dicho. Miren, hermanos, eso de los milagros, eso ya no existe, eso era para la época de los apóstoles. Pero si tú estás en un grupo de enlace y oran por un familiar tuyo que está enfermo y esa persona se sana con la oración, tú ya no vas a creer en esas palabras, tú vas a afirmar la fe de lo que te han enseñado. Es compartir eso. Mira que en una ocasión nos pusimos a hablar de este tema en la casa, y pues yo tengo mi hermano que es muy pilo en la palabra, está mi papá, y cuando debatimos un tema teológico, pues eso es interesante. Entonces cada uno dando su punto de vista, pero mira lo que dice la palabra. Y cuando uno da argumentos, los argumentos hasta lo pueden llevar a pensar, oye, ¿será que sí? ¿Cierto? Porque los argumentos son así. Pero cuando tú no solamente tienes argumentos, sino que tú ya has experimentado en tu vida lo que dice la palabra, eso es otra cosa. ¿Sí? Ahí nadie te va a venir a decir, no, que ¿cómo así que el Espíritu Santo va a venir a llenarte el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya vino en Pentecostés, ya,
Eso fue esa vez para ellos. Ya el Espíritu Santo que va a venir a bautizarte. Pero si uno ha sido bautizado, entonces uno dice, no, un momentico, es que yo he sido bautizado por el Espíritu Santo. Ya no es solamente conocimiento, sino es vivencia de uno a través de la vida cristiana. Y otras personas te pueden enseñar eso. Bueno, integrar al nuevo creyente, ese es otro objetivo. La persona que asiste por primera vez a alguna reunión de la iglesia o a un evento especial debe ser integrado a un grupo de enlace. ¿Por qué? Cuando una persona viene por primera vez, viene como perdida, ¿no? No ve las canciones y no se las sabe. Cuando uno le dice, póstrate, entonces no sabe si comerse un postre o arrodillarse. ¿Sí? Cuando le dicen, levanta las manos, dirá, ¿las levanto así o asá? ¿O será que solamente es para los que ya están acá de miembros? ¿Se pondrá bravo si uno la levanta? ¿Sí? Cosas como esas que para uno le parecen tan bobas, pero una persona que viene por primera vez está perdida, no sabe, entonces necesita de un tutor que le diga, hermano, tranquilo, venga, siéntese acá, venga, no, mire, la alabanza sale allá, tranquilo que ahorita viene la prédica, venga, asista a este grupo de enlace. Cuando uno coge a una personita, es como si uno, imagínense una ovejita, imagínense que esa ovejita andara como loca por ahí para allá, pues uno como que le dice, no, mire, aquí está el alimento, mire, por esta cerquita se debe meter, si usted se mete por acá se va a pegar, métase al grupo de jóvenes, vean, en el grupo de jóvenes tenemos, para su edad tenemos un grupo perfecto que está bien, ¿cierto? Uno está empezando a encarrilar a las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos acá los domingos el llamado, ¿sí saben a qué me refiero con llamado? Cuando uno dice, pasen al frente los que quieran aceptar al Señor como el Salvador de su vida. Esas personas llenan unos datos y esos datos, la idea es que nosotros los cojamos y empiecen a asistir a un grupo de enlace. Entonces, pues, ese es un propósito del grupo de enlace. Y otro propósito es predicarle el evangelio a gente nueva. Vamos a hacer la prueba esta vez. A ver, levanten la mano los que aceptaron el evangelio en una campaña evangelística. Levanten su mano. Levanten su mano los que aceptaron a Cristo porque una persona les predicó en la calle. 1, 2. Levanten su mano los que vinieron a Cristo porque un familiar o un amigo los invitó a la iglesia. ¿Y el resto eran hijos de cristianos? Okay. ¿Tú por qué llegaste a la iglesia? Pues no a esta, sino a Cristo. Por tu mamá, tu familia. Listo. Entonces, ¿quiénes llegaron por medio de que les predicaban por su casa? O su vecino, o algún amigo los trajo, un familiar. Levanten la mano y los llevó a la iglesia, la mayoría. Ese es el método de evangelismo que ha sido efectivamente comprobado científicamente que ha dado más resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, hermanos, vamos a 30 millones de pesos para que pongamos una tarima y vamos a contratar al mejor, vamos a decirle a Alex Campos que venga, y entonces armamos una tarima con el grupo de teatro y hacemos una campaña evangelística y asisten 15,000 personas y uno dice, gloria a Dios, y pasaron al frente 300 personas a aceptar a Cristo, y uno va a ver al mes y ninguno se congregó en la iglesia. Tal vez pasaban por la emoción, pero no tenían un contacto, no tenían un testimonio, no tenían una persona de carne y hueso en la que podían aferrarse para decirle, oiga, lléveme a su iglesia, o cómo es la cosa, ¿sí? Entonces, el método evangelístico más espectacular que hay es la amistad, es el testimonio. Es que a usted conoce a una persona, usted da el testimonio a esa persona y le comparte el evangelio trayéndola a un grupo de enlace, la trae a las actividades de la iglesia. Mire, se lo garantizo,
Usted puede hacer la campaña evangelística más grande, llevarse el folleto más bonito por la calle, subirse al Transmilenio y incomodar a todo el mundo del Transmilenio. Pero te aseguro que nada va a ser más efectivo que tú le digas: oye, tú conoces mi vida, mira, quiero invitarte a la iglesia, quiero invitarte a un grupo de enlace, mira, ya oramos y Dios le cambia a uno la vida, ¿quieres venir? ¿Sí o no, Daniel? ¿Sí o no, Daniel? Que te vi que trajiste una persona el domingo. Eso es así, ¿sí? Es más, a veces decimos: no, ¿cómo le evangelizo? ¿Qué le digo? Es que esa persona es tan intelectual y yo no tengo argumentos. Llévala a la iglesia, que el Espíritu Santo sí sabe lo que le tiene que decir, y allá Dios usa al que esté predicando y ¡pum!, lo convence el Espíritu Santo de pecado a la persona, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta que acabamos de aprender, vamos ahora a tomarnos un tiempo. Quiero que alcen la mano los que fueron coordinadores, que están hoy acá y que fueron coordinadores de grupos de enlace el año pasado. Paula, empecemos contigo. Resulta que en la lección de hoy aprendimos que era un grupo de enlace. Dice que un grupo de enlace es que toda la iglesia Roca Eterna entre semanas se congrega en alguna de las casas, ¿cierto? ¿Tú qué viviste de eso? ¿Tú viste que eso sí se hizo realidad? ¿No se logró? La gente que se congregaba en tu grupo, sí fue los que tú invitaste a la iglesia, sí llegaron allá, o nadie llegó de los que eran habituales miembros de la iglesia, o se resistieron a la invitación. ¿Cómo fue en tu grupo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues sí, fue un grupo homogéneo, era de jóvenes. Pues sí, era un grupo homogéneo, éramos jóvenes, fue un grupo muy bonito. Empezamos, si no estoy mal, 4, terminamos 12. Llegaron personas que se habían alejado de la iglesia, amigos que empezamos a buscar, entre esos ustedes los conocen, Cristian y Laura. Era muy bonito porque no era como algo forzado, sino simplemente era una amistad, estábamos muy unidos de por sí, acá están algunos de los chicos, está Daniel, está Isaura, está Katia, y creo que el resto está en Setco. Orábamos unos por otros, creo que no solamente yo compartía la palabra, sino entre ellos decía: oiga, no, Dios me habló de esto. Entonces todos nos edificábamos por medio de la palabra. Pues sí hubieron errores en cuanto a la organización, porque digamos, cuando alguno llegaba tarde por X o Y razón, entonces a veces no seguíamos el orden que se debía, sino decíamos: no, pues esperemos a tal para que llegue y comparta la palabra con nosotros. Entonces empecemos por el refrigerio. Entonces sí lo hicimos en algunas ocasiones, ¿cierto? Ups, estuvo mal, sí. Pero en general creo que Dios fue fiel, y hubo una ocasión que realmente la presencia de Dios nos tomó, y una vez que tuvimos que llorar porque fue muy especial. Y no, Dios creo que siempre nos habló, y sí, hubo gente nueva, gente que perseveró, gente que se alejó, sí. Pero bien. Bueno, como la intención no es solamente dar un testimonio de lo que ocurrió, sino que es que nos capacitemos hoy y aprendamos de los errores para no volverlos a cometer. Entonces, ¿tú por qué crees que en el grupo de jóvenes fue efectivo el hecho de que la mayoría de jóvenes se integraran a los grupos de enlace, a diferencia de los grupos de adultos, que de pronto no tuvieron tanta correspondencia? Porque yo todavía pregunto: hermanos, los domingos, levanten la mano los que estuvieron en un grupo de enlace. No levanta la mano casi nadie. Entonces yo digo: entonces ¿quién fue al grupo? Los coordinadores, los ayudantes y no más. Pero entonces en el grupo de jóvenes sí vi que la mayoría de los jóvenes del grupo de jóvenes de los sábados se integraron a los grupos, y por eso, digamos, fueron como, pues digamos, Dios los bendijo muy grandemente. Entonces dime, ¿por qué crees que fue
eso, ¿cómo, por qué se integraba? Bueno, hay que tener en cuenta que un grupo de enlace es algo muy familiar. Entonces creo que la diferencia entre jóvenes y adultos es que un adulto se muestra tal vez muy rígido, un adulto tiene que mostrarse más amigo y es un ambiente familiar, no es un ambiente de iglesia de siéntese, párese, la Biblia dice, no, es para compartir. También creo que es más fácil en jóvenes porque muchos pues estudian en colegio, universidad, entonces tienen más tiempo. Entonces creo que no es muy factible hacer un grupo de enlace para adultos en horas de la tarde o la mañana, sino creo que es más factible en horas de la noche cuando muchos llegan de trabajar. Entonces creo que tal vez, no sé, hubo algunas falencias si se realizaron muy temprano o algo así, muchos no podían, y la idea era buscar también afinidad con quien uno se la lleven, pero más afinidad de los horarios. Entonces hay que saber organizar y conocer las personas de la iglesia, en qué trabajan, qué hacen, para saber organizar un grupo de enlace que todos puedan. Bueno, entonces aquí nos dan un punto que es los horarios. Entonces hablemos de los horarios, ¿cómo se va a trabajar este año? Este año no vamos a, el año pasado que hicimos, dijimos, bueno, coordinador auxiliar, pónganse de acuerdo cuándo van a hacer. Entonces decías, no, vamos a ver el martes a las 7 de la noche. Y armaban su grupo, y cuando ya les decíamos, mire, su grupo usted busque a estas personas, no sé qué, no iban porque no podían los martes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle al coordinador la oportunidad de que se reúna con su gente o la llame telefónicamente y haga como una evaluación y diga, oiga, de los 10 que llamé, 8 pueden el martes, pero a las 5 de la tarde, pues entonces el grupo se hace el martes a las 5 de la tarde. ¿Sí? Que eso fue un error que cometimos el año pasado, que como que primero definimos el día y la hora y después le consultamos a la gente a la que íbamos a invitar a ese grupo. Entonces primero como que nos tenemos que tomar un tiempo, o sea, vamos a hacer este año una cosa no tan a la carrera. Si de pronto tú te vas a tardar 1 o 2 semanas en coordinar a toda tu gente, en llamarla, en decir definitivamente el grupo lo vamos a empezar ya los miércoles, pues tómate ese tiempo, porque si tú arrancas solo y vas a estar solo todo el año, pues ¿para qué arrancaste tan rápido? Es mejor arrancar lento pero seguro, ¿cierto? Entonces desde ya vayan pensando, si tú eres coordinador o tú eres auxiliar, lo primero es el horario. Escoger, hacer un estudio de factibilidad. ¿Sí saben qué es un estudio de factibilidad? Que uno mire qué posibilidades reales hay de que la gente le vaya al grupo. ¿Sí? Entonces, si realmente yo soy una persona que va a hacer un grupo de parejas y todos trabajan, pues hermano, no se le ocurre hacerlo a las 6 de la mañana, digo, a las 9 de la mañana, porque nadie le va a ir. Pero si a usted se le ocurre hacer un desayuno, grupo de enlace, antes de que se vayan a trabajar, de pronto le funciona, ¿cierto? ¿Alguien había pensado en esa posibilidad? Reunirse una vez a la semana a desayunar y perfecto el grupo de enlace. Tal vez usted dice, no, mi grupo de enlace lo va a hacer a las 5 de la mañana. Dice, yo siempre vengo a orar lunes, martes, jueves, viernes, pues el miércoles voy a reunirme con el grupo a las 5 antes de salir a trabajar. De pronto les funcione, ¿sí? O sea que hay que mirar posibilidades, estudiar posibilidades. O sea, Dios no nos ha llamado a tener una mente como el pastor me dijo que tenía que ser los martes en la noche, y no se te ocurran ideas, no, sorpréndenos. Pero eso sí, no nos sorprendas mal, porque si tú vas a hacer el grupo, pues yo digo, pues una vez, digamos, a las 5 de la mañana, hay 5 días en la semana donde se ora a las 5, que tú hiciste el grupo un día de la oración, pues no está mal. Pero si por ejemplo el culto de jueves es el único culto que tenemos entre semana y tú haces el grupo a la misma hora y lo haces en los salones de la iglesia, pues tú le estás quitando la posibilidad a tu gente que está en el culto. O me dices, pastor, es que no ningún otro horario y nos vamos a reunir el domingo. No, pues entonces hermano, vaya ya a la otra iglesia, porque entonces no estamos apuntándole al mismo objetivo, ¿sí? Entonces, todo eso, entonces horario, ¿listo? Ahí hubo un horario. Ahora, sigamos hablando.
buscar juntos la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios, que es la que impacta. Ahí Paula nos alcanzó a mencionar que hubo una vez en que sintieron la presencia del Señor tremendamente, ¿cierto? Que Dios hizo ahí algo especial. Entonces sí existió eso dentro del grupo, ¿sí? Levanten la mano otro coordinador que me quiera contar una experiencia en donde ustedes hayan sentido la presencia de Dios. Buenas noches. Pues yo coordinaba el grupo de mujeres aquí en la iglesia. Tuvimos algunas falencias, ¿no? Por horario es importante lo que el pastor está diciendo, porque comenzamos a las 6:30 de la tarde y estábamos empezando a las 7 de la noche porque no había quien abriera la iglesia. Entonces lo corrimos para las 7 de la noche y tampoco había, entonces tuvimos algunas falencias en cuanto a eso. Empezamos 3, después subimos 4, llegamos a 7 personas, pero como son mujeres cabezas de familia, entonces salen temprano, allá los niños al colegio, llegan de trabajar y pues generalmente están llegando a preparar todo para el otro día, entonces ha sido muy difícil, ha sido un poco difícil, pero sin embargo pues terminamos 4 y el Señor nos respaldaba mucho en la adoración. De verdad sentíamos la presencia de Dios, sentíamos el fluir del Espíritu Santo, llorábamos delante de la presencia de Dios en cuanto a la adoración. Entonces de acá podemos ver una cosa, y es que con la ayuda de Dios que el grupo se crezca este año, ¿cierto? Pero ellas, miren, algo valioso que yo veo ahí es la persistencia. Dios les enseñó y trató el corazón de ellas en que no botaron la toalla. Le dijeron, pastor, mire, es que no van sino 4, no vale la pena. Tal vez se hubieran perdido la sanidad interior que Dios hizo ese día en la alabanza. Tal vez se hubieran perdido la administración, la presencia del Señor. Pero entonces hay que persistir en algo. Ahora, tú mencionabas también una cosa que quiero que Nelson tenga para que apuntes, y es que vamos entonces, si hay reuniones dentro de la iglesia, ¿sí?, tiene que estar por escrito, ¿sí? Entonces ya cuando decidamos, y definitivamente el grupo de Chucho quedó en la casa de él, pero el de María Elena no se pudo en ninguna casa y toca acá en la iglesia, entonces ¿qué día y a qué hora? Y entonces hay un listado oficial, y yo ya le digo a la hermana Hermesia, ¿qué días de estos usted no puede abrir la puerta? No, que no puedo. Daniel, ¿qué día puedes abrir la puerta? Entonces yo digo, no, pues si no pueden, entonces me toca a mí, entonces yo me comprometo a abrirle la puerta, y esos tipos de logística lo vamos a solucionar. Entonces todos estos detalles tengámoslos en cuenta, el horario, y el otro es oficialmente decirle a Nelson, les presento, Nelson va a ser la persona que va a supervisar, digamos, todo lo que sean listas de bitácora, bosquejos, todo se lo piden a él. Cuando van a pasar las tarjeticas con la información de la gente, cuando van a pasar la ofrenda que han recogido los grupos, todo con él y Ana. Ellos van a ser los encargados de recopilar toda esa información y supervisarla. Bueno, la presencia del Señor. ¿Alguien más de los que dirigió, coordinó los grupos, vio que sí existió en los grupos la presencia, sí sintió la presencia del Señor, o hicieron 100 veces el grupo y a palo seco? Muchas veces cuando hace el grupo de enlace, por ejemplo en el caso de nosotros, muchas veces se hacía el grupo de enlace y apenas llegábamos 4, los coordinadores, digámoslo así, y los ayudantes y esto, pero cuando no llegaba la gente, uno muchas veces decía, Dios, ¿qué pasa? Pero en esos momentos Dios lo ministraba a uno también, porque son momentos que pienso que si no llega la gente es porque Dios quiere también ministrarlo a uno. Primero, prepararlo, es lo que yo he veído, y perseverar, a pesar de que yo lo que reconozco que yo bajé la guardia, y al último la que se hizo cargo prácticamente del grupo de enlace fue mi esposa, Erika,
y ellos venían y nos decían. Después de la oración llegó Jair, llegó Patricia, Jorge, Yanelis. Pues vimos resultados, no éramos muchos, pero se vio la mano de Dios. Entonces eso nos sirve a nosotros para este año, no desfallecer. Que aunque no lleguen de pronto en el momento las personas, no tenemos que botar la toalla, sino seguir perseverando. Eso es lo que... Y bueno, hay una cosa que se llama la resistencia al cambio, ¿no? El año pasado fue el primer año de los grupos y decirle a toda la congregación, hermanos, desde ahora en adelante ustedes van a tener que vincularse a un grupo de enlace. Pues la gente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es resistencia al cambio y eso es normal. Ya ahorita contamos con una bendición, es que ya pasamos un año de experiencia y ya tenemos más clara la visión, ya se la estamos empezando a difundir a todo el mundo, la gente va entendiendo lo que Dios le está hablando a la iglesia, entonces ya va a ser más asequible a ser parte de los grupos, ¿sí? Pero entonces tengamos en cuenta la persistencia. Ahora, ¿por qué se dieron esos tiempos de ministración del Espíritu Santo? Cuando pasó eso, yo me acuerdo algo que mejor dicho, eso lloraban y se pedían perdón y que Dios los quebrantó, algo así, ¿cierto, Paula? ¿Cómo empezó la cosa? O sea, ¿qué ingrediente hubo para que ese día se desatara así la presencia del Señor? Estaban comiendo de primeras el refrigerio cuando vino la presencia del Señor. Una palabra. Estábamos, creo que era en el mensaje. ¿En oración? ¿La palabra? Recuerden. Entre la palabra y oración. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú fuiste de Dani ese día? Sí. ¿Te acuerdas? Creo que iba de la mano con la predicación. Hasta que de un momento a otro, creo que fue Paula la que inició pidiendo perdón, digamos, en muchos aspectos. Sí. Después el otro empezó, y ahí la presencia de Dios descendió. Sí. Y un quebrantamiento porque hubo arrepentimiento. Entonces ahí fue el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? César, ¿ibas a decir algo? Que definitivamente la presencia de Dios en un lugar cambia todo. Que a raíz de todos los cambios que vamos, el Espíritu Santo empezó a hablarse mucho en este lugar. Los jóvenes, los adolescentes son brutos en ese sentido. Pero si no era Dios el que empezaba a abrir los corazones, no era uno. Y yo vi que el respaldo de Dios con la presencia de Dios en ellos empezó a hacer cambios, empezó a unirlos más, empezaron a llegar más jóvenes. Estos muchachos empezaron a entender muchas cosas por la gracia del Señor, pero porque la presencia del Señor empezó a estar en esos tiempos. Entonces eso trajo mucho cambio, y la presencia de Dios es tan importante. La presencia de Dios cambió. Eso es. ¿Sí? ¿Sí ve que los grupos de enlace son más que un número? Más que decir, uy, yo tuve éxito porque tuve de 15. O se me llenó un día y no cabíamos, éramos 20. O sea, estuvo la presencia de Dios ahí. Ustedes fueron edificados. Ustedes fueron persistentes. Dios trató con ustedes en medio de eso. Es que son muchas cosas. Si nosotros fuéramos una iglesia que tiene una visión y a los 6 meses cambia de visión, estaríamos diciendo hoy, hermanos, como no nos funcionaron los grupos de enlace, que queríamos que hubieran 20 cada grupo, y la iglesia no nos creció a 600, que era nuestra meta. Entonces, hermanos, acabemos con los grupos de enlace y vamos a hacer ahora otro plan. Estaríamos mal. Pero lo que nos ha indicado el Señor es que continuamos los grupos hasta que venga el Señor por su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Año a año vamos a ver la bendición de Dios, cómo vamos aprendiendo más, como el oficio de estar sirviendo al Señor también vamos a tenerle como más práctica la cosa, vamos a solucionar errores. Por ejemplo, de parte nuestra como pastores hubo muchos errores porque nos decían, pastor, y no me mandó el bosquejo, y yo, ay, de verdad, eso tocaba hacerlo ayer.
pues uno anda embolatado, pero entonces ya eso lo vamos a solucionar porque Nelson y Ana nos van a estar ahí como un relojito diciendo, pastores, tienen 10 días para entregarnos los bosquejos, tienen 5 días para entregarnos los bosquejos, tienen 2 días para entregarnos. Entonces ya va a llegar un momento en que yo ya le entrego los bosquejos a Nelson y ahí sí lo pueden descabezar a él porque yo ya se los entrego a él. Ya la responsabilidad es de él de entregarlos. Bueno, entonces vamos a hacer otra pregunta, todavía me quedan 7 minuticos. Cuidado mutuo. ¿Quién me puede dar un testimonio de si en su grupo de enlace realmente se sintieron que hubo alguien que se sintió cuidado, o usted mismo fue cuidado, que sintió que hubo un cuidado mutuo? Levante su mano. Alguien que no sea Paola, que le habló. Isaura. Sí, hubo un cuidado mutuo porque estaba muy pendiente de las personas y si las oraciones habían sido respondidas, ¿sí? Había como ese interés por saber si estaban bien, entonces sí hubo bastante. Levante la mano alguien que vio un testimonio de una oración respondida en la bitácora. Contesta. Pues a mí realmente lo que me impactó el grupo de enlace fue eso precisamente. Pues cuando nos invitaron como que, bueno, vamos. Entonces siempre preguntaban, ¿por qué quiere que oremos? Entonces, pues nosotros las necesidades y eso. Entonces lo pudimos ver, siempre lo pudimos ver, todas las oraciones fueron contestadas. Entonces, pues imagínese uno, obviamente se anima mucho más. Cuando yo decidí este año que decidimos con él que íbamos a venir a esta reunión, y yo decía, bueno, y yo como, ¿qué voy a hacer para que pase lo que pasaba en el grupo de enlace de Ana y Nelson? Que todas las oraciones eran contestadas. Yo decía, no, deben ser como unos duros con el Señor, o sea, yo no sé qué hacen para que todas las oraciones sean contestadas. Entonces era como un reto, es un reto para mí también, ¿no? O sea, encontrar de pronto tal la presencia de Dios para que cada oración que la gente que llegue sea contestada, o sea, es algo muy bonito. Y pues a mí realmente eso me impactó muchísimo el grupo de enlace. Tremendo, amén. Allá atrás, tú, María. Pues en nuestro grupo de enlace también pues, se vio la respuesta de Dios por medio de las oraciones. Siempre que pues orábamos y siempre estuvimos persistiendo en las oraciones, en el grupo de enlace, y también pues cuando no estábamos en el grupo de enlace persistíamos a Dios por las oraciones y su respuesta de varias oraciones y de varias personas del grupo de enlace. Amén. Qué bueno. También. No, bueno, pues hubo, digamos, respuestas, digamos, de parte de Dios en cuanto a áreas, digamos, laborales. Porque, digamos, Jen, digamos, tiene ahorita un trabajo de bendición que puede, digamos, servir acá en la iglesia. Y en esa época estaba, pero estresada, y nosotros, venga, vamos a orar. Y tuvo su tiempo de espera, pero el Señor trató ahí también un poco su carácter. Pero al final salimos victoriosos con eso. Entonces vemos que se vuelve realidad lo que estamos hablando en el papel, ¿sí? Esos son los objetivos, y cuando vemos que esos objetivos se vuelven una realidad, ¿alguien me puede decir si se alcanzó a alguien que me diga, alcanzamos a una persona para Cristo a través del grupo de enlace? ¿Alguien que tenga testimonio de eso, que se acuerde? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar este año en hacer las puertas abiertas. ¿Se acuerdan qué es puertas abiertas? Que un día, una fecha, decimos definitivamente el 3 de octubre vamos a hacer una fecha en todos los grupos de enlace, y ese día solo se va a predicar a Cristo y la salvación. Y ese día cada uno trata de invitar a una persona nueva. Es una fecha especial. Ese día no se va a predicar de ningún otro tema sino de salvación, hermano. Hermano, estoy inquietado en este Salmo 101. Sí. Ojalá todos pudiéramos leerlo, pero sobre todo creerlo y entenderlo. Pero aquí hay un versículo 6 que es importantísimo para los que vamos a servir al Señor. Sí. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo.
Y el segundo es todavía más relevante, todos por el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Sí. O sea, entiendo que primero los felicito a todos los que estamos acá porque somos valientes por haber venido. Es una decisión muy grande y una responsabilidad que es quien viene, pero y el hecho de estar acá, yo los felicito a ustedes porque son valientes. Pero el Señor quiere, además de valentía y decisión que tenemos, es que vivamos en santidad. Santidad, sí. Para poderle servir al Señor, para que Él se agrade. Y usted sabe que uno viviendo en santidad, con el paso limpio, las cosas se hacen más fácil. Porque el que hace la obra es el Señor mismo. Sí. El problema de nosotros, por la vida de nosotros, es mantenernos en santidad. Sí. Es decir, el que ande en el camino de perfección, este le servirá. Sí. No sé si hay otro salmo, me parece que dice, vamos, así me acuerdo, hermano pastor, dice que el que está en santidad es el que me servirá. ¿No? Creo que ellos concordan. Y finalmente, la propuesta que el hermano pastor hace 8 días, con los institutos, que no sé si el Espíritu Santo le ha inquietado o fue, no sé qué, no propuso, un ayuno, oración a todos los que le vamos a servir al Señor, para que el Señor muestre y saque a la luz lo que no le trae a Él, para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros. ¿Sí? Entonces yo insisto, se podría hacer un ayuno en todos los que vamos a participar, en grupos de enlace, no sé, una vez a la semana, no sé, es importante. O sea, ser ministrados para ministrar. Entonces, eso sería humildad. No somos perfectos, todos fallamos. El Señor sabe que todos fallamos. Que no hay un cuerpo glorioso que diga, pero todos necesitamos de ser limpios. Y entre los hermanos, todos perdonarnos, armonizarnos y aceptarnos como somos. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, yo noté que en el grupo que teníamos, al Señor le agrada que le cantemos, que lo adoremos, que lo exaltemos en todas las reuniones. La palabra es importantísima, pero a Dios le agrada que nosotros, así seamos 2 o 3 los que estábamos, le adoremos, le cantemos, le alabemos. Y Él va a responder con cosas hermosas, grandes, revelaciones, etc. Es indudable que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando uno se dispone a cantarle, se dispone porque uno nunca va a estar dispuesto, o por lo menos a mí me pasa. Uno llega cansado, está en una reunión y de pronto uno lo que menos quiere es ponerse a cantar, pero cuando uno dice, bueno, Señor, aunque no quiera lo voy a hacer, y uno empieza a adorarlo, ahí se le acaba a uno la prevención, se le acaba a uno el estrés, lo que traía en la mente, y uno se concentra en alabarlo y Dios empieza a orar. Lo que decía la hermana en cuanto a la santidad, hermanos, miren, ustedes van a experimentar eso. Cada vez que Dios les llame a ustedes a subir a un nuevo nivel, ustedes se van a ver confrontados en que tú vas a decir, pero yo todavía me falta mucho. Y eso va a llevarte a que tú busques del Señor, y eso va a llevarte cuando tú tengas una responsabilidad y te diga, Nelson, este martes tú eres el que da el bosquejo allá en el grupo de enlace, y tú tienes algo que resolver con el Señor, créeme, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo hasta que tú te arregles con el Señor. Entonces, nosotros como iglesia debemos procurarnos que la persona que vaya a ejercer como ayudante, como auxiliar, como coordinador, pues debe ser una persona que dé buen testimonio, ¿cierto? Pero que si está apenas empezando en formación, también empiece a ver qué es lo que tiene que aprender y qué tiene que cambiarle el Señor, ¿sí? Cuando a mí me pusieron en la alabanza al principio, oiga hermano, yo creo que a mí me hubiera descalificado todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía tenía mucho pecado. Y entonces, cuando ya el líder de alabanza me decía, Andrés, necesito que usted se meta en oración 1 hora antes de pasar a ministrar. Créanme que yo ahí en esa silla 1 hora, yo ya no salía siendo el mismo cuando ya pasaba al frente a ministrar. Porque ahí yo me tenía que arreglar con Dios, o me tenía que quedar dormido en la silla porque no estaba orando. Pero el proceso de tener responsabilidades también nos ayuda
a que nosotros busquemos la presencia del Señor, y créanme que más santidad uno va a buscar. Ahora, los ayunos, pues hermanos, está abierta una posibilidad, y es que todos los jueves hay ayuno. Todos los jueves hay ayuno. No, que es que yo no puedo. Hermano, ayune desde donde está. Únase. Y va a haber ayunos generales en el año. Hay como 4 o 5 ayunos generales en el año que le pedimos a toda la iglesia. Y desde ya les digo, como se le dijo al grupo de alabanza este fin de semana, en ese ayuno obligatoriamente tiene que estar. ¿Cómo así? Sí, hermano, que el día que le digamos que en abril hay el primer ayuno congregacional, hermano, usted sea el primero que vaya listando su botellita de agua, y que usted ayune todo el día, no mediodía. Usted dice, bueno, yo soy ayudante en un grupo de enlace,